un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Tallulah Bankhead, el fuego que ardió hasta el final. Una de las miserias del mundo es que muchas estrellas del cine clásico hoy son vagos fantasmas o nombres apenas reconocibles para un puñado de cinéfilos viejos. John Barrymore, Douglas Fairbanks, Bette Davis, Joan Crawford. Algunos de esos nombres persisten en la memoria gracias a una mención en una película reciente, a un remake de alguno de sus trabajos, o incluso que aparecen citados en una canción pop. Pero la mayoría de ellos pronto serán objeto académico antes que pop, sujetos de análisis antes que íconos de la cultura popular. Y entre ellos, entre esa lista de futuros olvidados, quizás un nombre que podríamos rescatar es el de Tallulah Bankhead. Tallulah fue singular por varias razones. En primer lugar, todos los críticos que la vieron en acción en cine y en teatro coincidieron en que su verdadero hogar era el teatro. El cine fue una alternativa, un lugar extraño donde nunca se sintió a gusto y donde en verdad obtuvo apenas un hit, que fue la película Náufragos de 1944, dirigida por Alfred Hitchcock. I was going someplace. I was going into a lifeboat. What is this? Are you insinuating? You seem pretty anxious to stand up for your friend here. What do you mean, my friend? Now, children, let's keep our shirts on. En segundo lugar, a diferencia de muchas otras divas de su generación, Tallulah no venía de orígenes modestos. Todo lo contrario, era de los Bankhead de Alabama, una de las familias más tradicionales y poderosas del estado. Tanto su abuelo como su tío fueron miembros del Senado de la Nación. El padre de Tallulah se sobrepuso a una temprana viudez y a un secreto alcoholismo para llegar a ser Speaker of the House, bajo la administración de Franklin Delano Roosevelt. Sin embargo, la heredera de tan augusta familia no se embarcó en el proyecto de continuar la dinastía, lo que se esperaba de ella, ni buscó casarse con algún político en alza. En vez de eso, desde muy temprana edad, Tallulah Bankhead abrazó dos pasiones: actuar y cautivar el interés de los demás. Ambas cosas las descubrió en un contexto muy particular. Se hizo habitual que su padre, viudo, en sus largas noches de juerga, volviera a casa acompañado de sus amigos. Entonces, antes de enviar a su pequeña hija a la cama, le pedía que cantara y bailara para todos. Así contó muchos años después Tallulah: entendía el poder de mi talento y el poder que ese talento me daba sobre otros. Antes de cumplir 30 años, Tallulah Bankhead había conquistado los teatros de Nueva York y Londres. Todavía temerosa de la opinión de su padre, le escondía en sus cartas algunos datos respecto a su vida. Por ejemplo, la cantidad de alcohol y drogas que consumía, o las fiestas a las que asistía después de las funciones, o la lista de hombres y mujeres que pasaban regularmente por su alcoba. Tallulah Bankhead fue de alguna manera la primera gran diva escandalosa del siglo XX. Muchos de sus manierismos, dichos y actitudes fueron copiadas desde la platea por colegas suyas como Vivien Leigh, Katharine Hepburn y Bette Davis, que después fueron a los estudios de Hollywood y la imitaron con mayor o menor suerte en pantalla. Tallulah despreciaba el cine, no porque le pareciera un arte menor, sino porque para filmar películas había que lidiar con censores, productores y agentes de prensa. A ella no le gustaba que le dieran órdenes respecto a cuánto podía beber en público o con quién podía irse de una fiesta a las 3 de la mañana. Pero toda esa vorágine que era su vida se reflejaba en su actuación, incluso en las terribles películas que terminó haciendo cuando por fin la convencieron de irse a Hollywood. Incluso ahí se pueden ver chispazos de la energía que le convirtió en una leyenda. Las películas están ahí, perdidas en algún rincón de la internet. Dramones románticos con nombres como Mi pecado, El engaño,
Infiel, La cantina de la bambalina. A fines de los años 30, por ejemplo, Tallulah estuvo muy cerca de ser elegida por David O. Selznick para protagonizar Lo que el viento se llevó. Pero un par de entrevistas y pruebas de cámara convencieron al productor O. Selznick de su error. Lo que sea que ella tenga, dijo él más tarde, no es algo que la cámara pueda captar. Entre 1933 y 1943, aburrida del negocio del cine, Tallulah se mantuvo lejos de Hollywood. En ese tiempo participó en montajes teatrales como Antonio y Cleopatra, de Shakespeare, y en The Little Foxes, de Lillian Hellman. Por esta última ganó uno de los premios más importantes del teatro norteamericano, el premio a Mejor Actriz de los Críticos de Nueva York. Hasta que es reclutada para la película Náufragos, el 44, y el rígido y controlado sistema de filmación de Alfred Hitchcock se cruza con el carácter de Tallulah. Una de las anécdotas más famosas de la carrera de Hitchcock ocurre cuando, durante una escena donde ella tiene que subir una escalera, uno de los técnicos le advierte al director que la señorita Bankhead no llevaba puesta ropa interior. Hitchcock le preguntó por qué no la usaba. «Es más cómodo no usarla cuando estoy en el camarín», contestó ella. Hitchcock no quiso pedirle precisiones al respecto. Tallulah era indomable, y aunque su actuación en Náufragos impresionó a todos, los productores tenían claro que la señorita Bankhead no era de fiar. No solo tenía problemas de disciplina, además su imagen pública era de temer. Por ejemplo, no tenía hijos ni pretendía tenerlos. Estaba casada, pero sus infidelidades eran conocidas y numerosas. Abusaba del alcohol y las drogas. Insultaba a los periodistas, a menos que los encontrara guapos. Entonces se iba con ellos de juerga. Una de las frases legendarias respecto a su conducta en esos años la dijo Frank Case, el administrador del Algonquin, el hotel donde ella vivió una temporada. El señor Case dijo: «Puedo administrar este hotel o puedo estar pendiente de la señorita Bankhead, pero no puedo hacer ambas cosas». La gota que colmó el vaso de los estudios de Hollywood fue una famosa cuña dada por la actriz a un periódico de farándula. Dijo: «No he tenido un affair en 6 meses. Es demasiado tiempo. Necesito un hombre». Los productores, vigilados de cerca por censores y comités de la decencia, entendieron que Tallulah jamás sería Hollywood material, como decían en esos años. Le revocaron su contrato, le pagaron lo adeudado y la enviaron lejos. Con dinero, soltera y lejos del yugo de los estudios, Tallulah volvió a Broadway, pero ya no era tan joven. Muchos de los papeles que habían sido escritos para ella 10 años atrás, ahora estaban siendo interpretados por una nueva generación de divas. Confundida y asustada ante el nuevo escenario laboral, Tallulah se pasó largos meses en una serie de fiestas y escapadas por distintos locales de Nueva York. La leyenda respecto a su vocación de seductora tenía para entonces niveles míticos. Pero hay un matiz. En una entrevista, la actriz de Hollywood Louise Brooks, que conociera de cerca a Tallulah Bankhead y que compartiera con ella escenario, casa y novios, comentó: «Tallulah era mucho menos voraz de lo que decían los periodistas. Le interesaba mucho más conquistar a alguien que irse con esa persona a su casa. Lo que ella quería a fin de cuentas no era carnal. Tallulah quería que la amaran todas las personas, todo el tiempo». Tallulah Bankhead fue desde luego una mujer de contradicciones. Amaba las fiestas y los vicios, pero también tenía un profundo interés en la política de su tiempo. Era una ferviente demócrata e hizo campaña por diversos candidatos a lo largo de los años. Era, además, una ferviente opositora a la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo, fue una de las pocas actrices de su generación que hablara públicamente en contra del senador McCarthy y la Liga de Actividades Anticomunistas. Ya en los años 50, asqueada de Hollywood y cada vez con menos trabajo en teatro, volcó su mirada a un medio distinto: la radio, porque una pieza clave del carisma Bankhead era su voz. Forjada al calor de las tablas y el tabaco, la voz de Tallulah era ideal para la radio. Así surgió The Big Show, un programa de variedades que mezclaba música, rutinas de humor y conversaciones entre famosos y la anfitriona. Todo muy regado, por supuesto. El presupuesto para la compra de licores que exigía el programa obligó a la emisora a negociar una serie de auspicios de distintas marcas de bourbon y coñac. For the next hour and 30 minutes,
This program will present in person such bright stars as Louis Armstrong, Bob Hope, Deborah Carr, Frankie Lane, Gary Lewis, Dean Martin, Darley McGuire, Jimmy Wallington, Meredith Wilson. and my name, darlings, is Tallulah Bankhead. Pero la vida nocturna y los excesos ya estaban mermando la salud de la actriz. Tenía problemas para dormir, sufría de insomnio y terrores nocturnos. Sus amigos contrataron enfermeras particulares dedicadas a controlar el acceso de Tallulah al alcohol y a las drogas. Pero esos mismos amigos se mantuvieron cada vez más alejados. Un día sin ver a Tallulah equivale a un mes de vacaciones, dijo uno de ellos, el compositor Howard Dietz. Hasta que en 1968, la loca carrera que fuera la vida y obra de Tallulah Bankhead se detuvo. El 12 de diciembre de ese año falleció producto de una neumonía. Para ese entonces, 3 generaciones de divas de Hollywood le debían más que gratitud. Le debían inspiración, oficio y un modelo a seguir. Paradójicamente, también le debían el haber visto en ella todo lo que una actriz de cine no debía hacer. Su caótica y escandalosa vida se convirtió en una advertencia para sus colegas. Si no tienes cuidado y no eres puntual, ordenada y obediente, vas a terminar como Tallulah Bankhead. Sin embargo, un dato al margen. En 1961, la furia del teatro y el cine, la diva que sacudiera Broadway, tuvo un inesperado homenaje. Una villana de Disney fue modelada en apariencia y voz a imagen suya. Estamos hablando de Cruella de Vil, la millonaria coleccionista de la película Los 101 Dálmatas. 15 puppies! How marvelous! How marvelous! How perfectly! Oh, the devil! Bankhead fue la inspiración para el personaje original. Y quién sabe si también lo fue para el revival que Emma Stone hiciera hace poco en la cinta Cruella. ¿Qué opinó Tallulah de ser convertida en una villana de Disney? Nunca mencionó en público haber visto la película. Orson Welles, una persona que algo sabía sobre triunfos juveniles y fracasos de madurez, fue amigo y colega de Tallulah, y su comentario respecto a ella fue quizás el más duro. Welles dijo: Tallulah es el caso más sensacional que he visto de mala vejez. Nunca olvidaré lo consumida que se veía al final, comparado con lo bella que era en sus inicios. Pero no es justo que Welles tenga la última palabra, que sea la misma Tallulah quien cierre este relato. Por ejemplo, era famosa la respuesta que daba cuando ya jubilada era abordada por sus fans en la calle. Disculpe, ¿no es usted Tallulah Bankhead? Ante esa pregunta, ella contestaba: Darling, soy lo que queda de ella. And my name, darlings, is Tallulah Bankhead. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima. 20 minutes? Good heavens, my nails, my hair, my face. Oh, I must have cried. Oh. And here is your hostess, the glamorous, unpredictable Tallulah Bankhead.